Y en otro sentido, este también es un escenario adverso. 15 entidades del país tipifican el maltrato animal como ilícito. Sin embargo, en ninguna de ellas es considerado delito grave. A pesar de que los animales están protegidos en todo el territorio nacional, desde luego por las reglamentaciones federales, en esos 15 estados en particular se considera como falta administrativa, generalmente menos grave, que un delito, por supuesto, y desde luego las sanciones son pues mínimas. El marco jurídico se divide entre la Profepa y la PGR en el tema específico de animales silvestres. En tanto, la Zagarpa se encarga de lo relativo a los animales domésticos. Además, hay leyes federales cuyo objetivo central, no es el bienestar de los animales especialmente, pero que sí contemplan normas de protección. Por ejemplo, la Ley Federal de Sanidad, su objetivo es que el consumo de la carne y de los productos de origen animal sea lo más saludable posible y que no haya maltrato en el manejo del animal, en el transporte del producto, en su crianza y en la comercialización, especialmente en el momento del sacrificio. Y las normas que prohíben espectáculos de circo con animales y en algunas entidades también las corridas de toros, por ejemplo, derivan justamente de este marco regulatorio extenso, robusto en México. Pero, ¿quién lo cumple? ¿Se están aplicando estas leyes? ¿Cuál es la situación actual sobre la protección animal? ¿Qué falta por hacer? Se lo pregunto a Gustavo Larios, él es presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos justamente de los Animales, quien se encuentra en comunicación con nosotros y le agradezco la llamada. Gustavo, buenas tardes. El agradecido soy yo, don Mario. Muy buenas tardes. Gustavo, ¿cuál es tu definición del estatus, del estado de cosas legales en el país en torno a este tema? La legislación en México no es tan mala, de hecho creo que somos un país que responde rápidamente a llamados internacionales, a cuestiones que se ponen pues un poco de moda, desgraciadamente, o bien en las que se empieza a tomar conciencia. El verdadero problema, como bien lo señalabas hace un momento, es que tenemos una tremenda impunidad, no hay una conciencia clara, la gente muchas veces no está enterada, pero lo peor es que las propias autoridades, ministerios públicos del fuero común o federales, tampoco están enterados y tampoco tienen una conciencia clara de la trascendencia de evitar la peligrosidad de los sujetos que torturan animales. Ahora, en este caso, Gustavo, ¿tú consideras que se minimiza pues la vida, el apego hacia los animales? ¿O por qué de pronto, pues sí, desdeñamos esta situación? Es tan fácil como pareciera tirar un papel en la banqueta, ¿no? Y que no pasa nada. Así es, hay una plena inconsciencia. Podemos darnos cuenta que seres, obviamente con cerebro y que han mostrado de muchas formas tener sociedades muy complejas, los animales muestran una tremenda inteligencia. Sin embargo, bastaría con saber que sufren, y de esto no tenemos ninguna duda, científicamente demostrado. Hay un sistema nervioso central en muchos de ellos y por tanto pues deberíamos de tener consideración a su capacidad de sufrir. Sin embargo, ahora los estudios etológicos nos demuestran más y más que además son muy inteligentes. Nuestra inconsciencia es tremenda, es mucha, es un hecho que seguimos teniendo severos problemas. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de animales envenenados. La gente todavía realiza esta clase de acciones salvajes, pero muchas veces encontramos que los propios presidentes municipales mandan envenenar animales sin saber que están cometiendo un delito federal y efectivamente en más de 15 entidades ahora están cometiendo delitos también del fuero común. Ahora, específicamente, este medio país del que nos estás hablando, donde sí existen pues regulaciones, ¿cuál es el estado de cosas? Por ejemplo, Ciudad de México está inscrita en esta lista de poquito más de medio país, que sí cuenta con este respaldo. Pero si tuviéramos que evaluar las condiciones en las que se ejercen las leyes y la respuesta que tiene la ciudadanía y los, por supuesto, servidores públicos, ¿cuál sería? Bueno, la verdad es que la legislación, como muy bien señalabas, es bastante completa, y en el caso, por ejemplo, de los animales de consumo, pues se tiene una regulación que tiene que ver con la comercialización, el transporte, la matanza, el manejo en general.
todos estos camiones que vemos en las carreteras con los cerditos o con las aves pasando verdaderos infiernos. Sí. No debería de ser si se aplicara la legislación. Esto le toca a Zagarpa y le toca también a las policías que tienen que colaborar con las autoridades que tienen estas atribuciones. Volviendo, por ejemplo, al caso de los venenos, ahora que estamos viendo en la Condesa, por ejemplo, pues aquí hay una atribución compartida. Como muy bien señalas, en la Ciudad de México existe esto como delito del fuero común, el delito de abuso a los animales específicamente, pero además tenemos el delito ambiental de aplicación en todo el país, que es colocar tóxicos en lugares donde puede generar peligro para medio ambiente, personas o animales. Desde luego, el principal choque es que encontramos que cuando la ciudadanía hace denuncias en este terreno, encuentra barreras, pretextos, hay flojera o ignorancia, y más aún, eso sí tengo que decirlo, fuera de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, al igual que el resto del país, hay una buena conciencia ciudadana, pero sí encontramos que las autoridades en lugares como el Estado de México es de verdadera vergüenza la impunidad. Ahora, este tema de la impunidad, junto con este aspecto, con este ángulo de es cómo vemos a los animales, cómo los tratamos, también hay algunos capítulos que están hablando de la educación temprana, es decir, a niños chiquititos en las escuelas primarias, empezar a inculcar esto que durante algunos años, seguramente a ti te tocó, a mí yo lo recuerdo, educación cívica, la llevábamos como base de la educación primaria y de pronto ¡pum!, la quitaron. Muchos años después la restablecieron, pero hay quienes piden que este tipo de información sea incluida en los libros de texto. Sí, estás tocando un tema medular, Mario Alberto. La verdad es que hay un estado como el de Jalisco que a través de una compañera nuestra, Eliana Herrerías, ha avanzado muchísimo porque existe ya ahí un manual que se está impartiendo en más de 70 escuelas en vinculación con la SEP, en donde se enseña de derechos humanos y de derechos animales a los niños. Esto es esencial y, como muy bien señalas, haber perdido el civismo pues fue algo terrible. Realmente estamos viendo las consecuencias hoy en día. Es muy importante que los pequeños, los adolescentes e incluso a niveles de profesional o posgrado estén conscientes de que los animales no son cosas, que son seres sintientes. Este estatus incluso ya se les está dando en lugares como Europa, Estados Unidos, el de seres sintientes. Existen las personas, los que tenemos esta capacidad de contratar y de tener derechos y obligaciones. Existen también los seres sintientes y después están las cosas, que no tienen nada que ver con los animales. Es muy importante tener esa cultura que debe permear desde luego también los ámbitos de justicia y de administración de justicia de nuestro país. Ahora, Gustavo, nos tocas el ejemplo de Jalisco, pero también tenemos quizá, no sé si sea la expresión correcta, al otro lado de la moneda, pero en el caso de Oaxaca también se maneja como una excepción. Para el otro lado, claro. Oaxaca era una terrible pena porque era el único estado, hasta apenas hace unos días, que no tenía ninguna clase de legislación de protección a los animales. Y bueno, paradójicamente, porque pues precisamente de ahí es Benito Juárez, el primer gran defensor de los animales, y que legisló desde 1871 a favor de la defensa de estos. Pero ahora, pues bueno, ya afortunadamente Oaxaca tiene una reforma al Código Penal que también tiene sanciones de cárcel para quienes maltratan a los animales, y debemos de considerar esto como un paso importante. Vamos a hacer una pausa, Gustavo Larios, si nos lo permites. No te vayas, aguántanos en la comunicación. Vamos a seguir hablando con gusto sobre este tema, la tipificación del maltrato animal. Les recuerdo a mis generales, @MarioALeón en Twitter, en Facebook, Mario Alberto León. También lo invito a visitar nuestra página www.capitalmedia.mx. Más noticias, panorama, en breve. Continuamos hablando de la tipificación del maltrato animal con Gustavo Larios, él es presidente de AMEDEA. Estamos en comunicación electrónica a través de Skype. Gustavo, estábamos hablando de estos dos mundos que pareciera pues están tratando de corregir entre Oaxaca y Jalisco. Sería parte de estos dos grandes extremos de todo un abanico de posibilidades y de gamas que hay en el país. Pero a mí me gustaría que lo lleváramos al terreno un poquito menos legal, pero igualmente importante, porque este tema habla de la crueldad hacia los animales a edades tempranas. Esto lo dice la psicología y la sociología,
potencialmente son estas personas quienes la ejercen dañinas para la sociedad. Estoy hablando que pueden generar asesinos, que pueden tener conductas violentas, etcétera. Son personas que desde muy pequeños pueden ser identificados. Así que el maltrato hacia los animales también habla de lo que estamos haciendo como sociedad hacia nosotros mismos. Esto es muy serio, muy cierto, Mario Alberto. Realmente los criminólogos hoy en día ya no hablan de que se esté en un paso cercano para ser un criminal, ya están plenamente convencidos de que quien tortura a un animal tiene un comportamiento y una psicología idéntica a la de quien tortura y mata a un humano. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, los sicarios que han subido a las redes sociales sus gracias, porque pareciera que dentro de su enfermedad mental esto resulta algo para presumirlo, es idéntico cuando lo hacen con animales a cuando lo hacen con humanos. Es una conducta absolutamente similar. De hecho, hay ejércitos y hay grupos de criminales que se entrenan en esta violencia y en esta insensibilidad, maltratando y asesinando animales. Es decir, esto es idéntico, de ahí que la peligrosidad tenga que ser considerada por las autoridades legislativas y se genere no solamente una tipificación de esto como delito, sino que las políticas públicas también se trabajen de manera que pueda prevenirse la violencia a través de educar y de generar una conciencia distinta hacia los animales. En este capítulo, en el de las políticas públicas, hacerlo cercano a la gente, hacérnoslo palpable, entender la importancia y sobre todo que podamos retomarla y después replicarla en nuestro día a día. ¿Cómo estamos? La verdad es que yo siento que nos hemos quedado mucho en la parte jurídica. Reitero, sí creo que tenemos un marco jurídico, un marco legal muy importante, muy robusto en México, pero hacia abajo no permea, es como una nata que anda volando en el espacio que quién sabe quién la ve. Sí, y esto es tan grave que puede resultar contraproducente cuando nos acostumbramos a ver a la legislación como algo que puede o no cumplirse, como si fuera un juego. Sale peor. En realidad, por ejemplo, en Estados Unidos la piensan mucho para sacar una ley y en México de pronto vemos mucha facilidad para publicar legislación, pero pareciera que esto no importa porque es parte de las medallitas de ciertos partidos políticos, a sabiendas de que no se va a luchar para que esa legislación se aplique. Yo alguna vez decía a un partido político que estaba promoviendo más reformas legales, que yo no había visto que citaran a los titulares de Zagarpa para ver qué está pasando en los rastros, o de Profepa para ver por qué se mantiene todo este tráfico legal e ilegal con esta falta de inspecciones. Efectivamente, lo que necesitamos hoy en día son grandes planes nacionales donde se tome en serio el problema de los animales si de verdad queremos ir avanzando en el tema de la violencia social. Ahora, la gente que desee participar, que esté sensible ante este tema, ¿cómo puede hacerlo? Además de foros, desde luego, como el que tú encabezas, como Amedea, también acercarnos pues, a la parte legislativa de nuestra localidad. ¿Cuáles serían estas estrategias que sí podemos emprender los ciudadanos, que no cuesta nada más que solo empeño, pero que ayudan mucho a fortalecer los vínculos sociales con las autoridades, porque al final de cuentas ese es el objetivo, que trabajemos juntos y que construyamos un mejor marco jurídico, un andamiaje para este país que restablezca todas las cosas que no se han podido restablecer? ¿Qué haríamos? ¿Qué nos aconsejas? Primero debemos entender la responsabilidad ciudadana, lo que podemos hacer como consumidores. El no comprar animales, sino entender que los seres vivos merecen ser adoptados y que para eso pues existen muchas organizaciones e incluso en los centros de control animal es importante que vayan a rescatar a un animal, que lo salven, que entiendan que la raza no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos entrega la compañía con los animales y tomar conciencia de que decidiendo no comprar animales estamos dando un gran paso. Lo otro, el consumo. Yo en lo personal, pues bueno, llevo 19 años de ser vegetariano y trato de no consumir nada de animales, pero entiendo que esto es un proceso, es una decisión personal. Sí. De ninguna manera critico a quien decida comer carne, pero sí les puedo asegurar, y esto también hay un sustento científico para ello, que el reducir el consumo de carne no solamente ayuda mucho para la salud y desde luego tiene que ver
con mayor respeto a la vida animal, sino que también tiene consecuencias a nivel ambiental importantísimas. La ganadería es una de las principales causas del calentamiento global. Entonces hay que tomar esa decisión primero, efectivamente, como ciudadanos y como consumidores. Desde luego no ir a espectáculos con animales, evitar todo aquello que tenga que ver con explotación animal, pero además no ver a las autoridades como algo ajeno, como si fueran o los enemigos o los contrarios. Todos somos personas igual y estamos en diferentes espacios. Es al contrario. Se trata de organizarnos, de presentar propuestas serias, de ser propositivos ante la autoridad y trabajar de manera que podamos dar seguimiento a los avances con autoridad. Nosotros encontramos que se abren muchas puertas, donde menos lo esperábamos, cuando somos profesionales y propositivos. Es pues que yo creo que estos dos son los aspectos más importantes a considerar. Y yo te agradezco mucho que hayas aceptado platicar el día de hoy con nosotros. Esperamos tener una nueva comunicación más adelante. Gustavo Larios, presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales. Muchísimas gracias y pues reconociendo este gran espacio. Muchas gracias, Gustavo, y gracias también a ustedes por su sintonía. Lo espero mañana aquí en Panorama 360.